De la tarde con 17 minutos en la línea telefónica y le agradezco. Este día vamos a platicar con Daniel Salazar. Él es especialista en gestión del agua y presidente de la Unidad de Gestión para el Desarrollo Sustentable AC. Y es que usted sabe, en los últimos años el tema de la sequía aquí en México pues ha sido algo que ha inquietado a las autoridades. Ya no ha llovido como antes llovía. Y esto está generando que las presas no capten la cantidad de agua requerida para mantenerse, ¿no?, en funcionamiento justo cuando no llueve. Y esto está originando que muchas zonas del país no tengan agua y con ello, pues, lo que genera, ¿no? Problemas en la siembra, los animales también llegan a morir por falta de agua. Y pues ante todo ello es necesario ya poner manos a la obra y ver qué hacer, porque mucho tiene que ver con el cambio climático. Ese cambio climático, yo no sé si usted se acuerda, ¿no?, que lo negaba el expresidente estadounidense Trump, ¿no? Decía que era un invento, que eso ni existía. Bueno, pues el cambio climático es una realidad. Y lo estamos viendo precisamente en esto, en lo que tiene que ver con la sequía, ¿no? Ya cuando hace calor, hace excesivo calor. Cuando llueve, ya no llueve tanto, ¿no? Cuando hace frío, hace mucho frío. Pero bueno, para hablar precisamente acerca del tema y de lo que se requiere, cuáles podrían ser, pues, unas soluciones satisfactorias para poder, pues, avanzar en este tema, le decía, se encuentra Daniel Salazar ya en la línea telefónica. Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Es un gusto poder platicar contigo y con tus radioescuchas y compartir con ellos información que nos mueva a manejar de manera responsable el agua. Claro, Daniel. Fíjate que hace algunos años se decía o se ponía más bien como fecha el 2030, de que si no se hacía algo en el 2030 ya no íbamos a tener agua, ¿no? Y era un tema que en ese momento preocupó. Ya después dijeron, no, no es cierto, eso no va a pasar. Y yo creo que al escuchar ese, no es cierto, no va a pasar, pues otra vez se volvió a aflojar el ritmo. Y pues estamos viendo que las cosas pues se están agravando, o sea, cada vez hay menos agua. Es correcto, aunque el mensaje del agotamiento del agua viene de los 80s, con aquellas campañas de gota a gota, el agua se agota, o oye, Amanda, ciérrale, pero como lo has señalado de manera muy puntual, creemos que es producto de la ciencia ficción, de el guión de una película, y desafortunadamente no es así. Y el cambio climático está haciendo más evidente lo que ya se preveía desde la década de los 80, la escasez del agua apta para el consumo humano, porque también hay que precisarlo, el agua nunca se va a acabar, pero la que se está acabando es la que es apta para que la podamos consumir los seres humanos o la que es apta para los procesos agrícolas, industriales, etcétera. Es decir, la estamos contaminando y en ese sentido, al reducir los volúmenes de los que podemos disponer para las diferentes actividades, pues esta agua se está encareciendo en su costo, en su precio, y en las zonas en donde está escaseando, pues están generando terribles conflictos de carácter social. Es decir, la sequía solo viene a agravar algo que ya se había pronosticado. Es el tercer año consecutivo seco. En este momento 61 de 210 presas se encuentran por debajo de la mitad de su almacenaje. 157 de 653 acuíferos con los que cuenta el país están sobreexplotados o contaminados, y el 22% de los municipios del país se encuentran declarados en sequía. Pues, evidentemente esto está impactando el agua que se utiliza en la actividad agrícola o para usos urbanos y el ejercicio del derecho humano al agua, o en la actividad industrial. Entonces, si en el corto plazo y en el mediano plazo no hacemos algo desde el ámbito del gobierno, desde el legislativo, desde la actividad empresarial y en el caso de los ciudadanos como consumidores o usuarios del agua, en pocos años vamos a entrar en un conflicto social terrible a nivel mundial y, claro, lo que nos ocupa nuestro país y las grandes ciudades de este país, como está ocurriendo en este momento en Monterrey. A ver, Daniel, al hablar de si no hacemos algo, ¿qué es ese algo que podemos hacer? En el caso del legislativo, algo que está pendiente desde el 2012, la Ley General de Aguas, en donde vayamos desmontando este modelo de concentración de agua a través de las concesiones. No se trata de quitarle el derecho a quienes lo han adquirido al paso del tiempo a través de las concesiones,
pero sí de flexibilizar el uso de ese volumen. Te voy a poner el ejemplo muy concreto. En Monterrey, lo más urgente en este momento es que los que son dueños de las concesiones puedan compartir el agua para el uso urbano, pero que era su voluntad, compartir o no el agua. La ley les asiste. Y entonces esta legislación que actualmente tenemos ha permitido esta gran concentración de volúmenes de agua y que en detrimento de la gran masa o del grueso de la población. Pero más aún, como es muy laxa la legislación, entonces no solo usan grandes volúmenes de agua, sino la derraman muy contaminada en detrimento de los acuíferos y de los cuerpos de agua superficial, lo que hace que se encarezca aún más el agua. Entonces urge una legislación en la que se concrete este derecho humano al agua, en donde se obligue a la coordinación de los 3 niveles de gobierno y en donde la participación ciudadana sea muy decidida. Y aquí entramos en lo que se puede hacer por parte de nosotros, participar de los modelos de gestión de agua de manera local, porque no es lo mismo gestionar el agua para la Cuenca de México, para la Ciudad de México, que hacerlo para Chiapas, donde llueve extraordinariamente o donde llueve demasiado poco en la península de Baja California. Entonces ahí la participación es ciudadana es muy importante en el consumo, en el manejo responsable. Hoy por hoy no podemos estar desperdiciando agua con duchas de 30, 40 minutos. Hoy tenemos que hacer uso de ecotecnias para reducir el consumo en una práctica en donde se desperdicia mucha agua, que es la ducha. Tenemos que aprovechar el agua de lluvia, tenemos que reciclar el agua, es decir, tenemos que cambiar hábitos en el manejo del agua desde la perspectiva ciudadana. Pero repito, este cambio de hábito tiene una implicación para la ciudad, pero tiene una implicación diferente para las zonas agrícolas, en donde, por ejemplo, la actividad agrícola no tiene que ser por inundación, tiene que ser tecnificado, tiene que ser con riego, muy sofisticado, que implica inversiones, y aquí el gobierno pues hace obligado que haga apoyo económico para sostener una actividad agrícola más sostenible. O sea, el 76% del agua que se consume en este país se dedica a la actividad agrícola, pero muchos sectores de la actividad agrícola lo hacen por inundación, y si desperdician demasiada agua, el grueso se evapora, otro poquito se infiltra, de modo tal que es muy ineficiente la actividad agrícola en el uso del agua. O sea, aquí necesitamos actividad agrícola más inteligente por parte de quienes se dedican a esta actividad, inversiones por parte del gobierno para acceder a tecnologías que hagan más eficiente el manejo del agua. Entonces, hay varias tareas por parte del gobierno, del legislativo y por parte de los ciudadanos. Y fíjate que me quiero detener en ese punto, Daniel, justo en el tema de la ciudadanía. Si bien, bueno, las autoridades, o en este caso el legislativo, pudiera sí implementar leyes en las que pues se puede sancionar a la gente, en las que se puede incluso racionalizar el agua, ¿de qué sirve tanto papel, tanto escrito, tanta ley, si no hay conciencia por parte de la ciudadanía de que el agua debe de cuidarse, ¿no? ¿Cuántas veces vemos, y tú hablabas hace rato de los 80s, ¿no? De los comerciales que se hacían para tratar de cuidar el agua, y veíamos también cómo esos mismos comerciales nos mostraban a la gente desperdiciando el agua lavando un auto, ¿no? Lavando la banqueta. Pues parece que estamos hablando de cuántos años han pasado del 80 para acá, y seguimos viendo esas escenas, o sea, no generamos esa conciencia. Es correcto, y por eso la importancia de tu programa y de otros que han puesto atención a la temática del agua, no solo haciendo evidente el problema, sino buscando soluciones. Así el gobierno destinara recursos, así los legisladores hicieran leyes, si los ciudadanos no somos responsables en el manejo del agua, no va a haber agua que alcance, y nuestras fuentes de abastecimiento cada vez están más agotadas porque se ha degradado el agua, tanto la de lluvia como la de los acuíferos y el agua superficial. Entonces aquí el mensaje de quienes nos están escuchando debe ser creer y estar convencidos de que el problema es muy, muy, muy grave, que no seamos de memoria corta desde el punto de vista colectivo. El sismo del 2017, el 19 de septiembre fue el sismo, y para el fin de semana ya había violencia en las calles, luchando por las pipas. Pero apenas pasó la emergencia, hicieron unas reparaciones en las zonas en donde se rompieron las líneas de conducción y abastecimiento de agua, y otra vez regresamos a la misma dinámica, pensar en colectivo que el agua es infinita, que es un recurso renovable. No, el agua nunca se va a acabar, repito. La que se está acabando es el agua apta para el consumo humano. Y cuando sea la escasez muy grave,
Entonces vamos a luchar y puede generarse violencia social en la lucha por el agua. Entonces eso lo tenemos que evitar. Y en el caso de los ciudadanos, pues cuidando la que consumimos. Hay zonas en donde apenas si les llegan 20 litros de agua por persona al día y hay zonas en donde pueden disponer hasta 800 litros. Claro. Eso no puede seguir siendo. Daniel, se me está acabando el tiempo, pero sí no quiero dejar pasar el tema de, si bien las recomendaciones, pero el sí también generar conciencia de que, como tú dices, son ya 3 años en donde la sequía ha estado presente, pero seguramente no solamente serán estos 3 años, serán 4, 5, 6, quizá más, porque el cambio climático es una realidad. Es correcto, sí. Los modelos matemáticos de pronóstico al futuro pues han fallado. Y el cambio climático va a una velocidad mayor de la esperada. Voy concluyendo un taller acá en la Gustavo Madero y justamente les hablaba de un fenómeno que está ocurriendo. Las bombas o los hongos de lluvia. Es decir, puede estar no lloviendo en ningún sitio y de pronto en un área geográfica muy pequeña pueden caer no 30 o 40 litros por metro cuadrado, pueden caer 120 o 150 litros. No hay drenaje que alcance y esa agua no se infiltra, no se recarga nuestro acuífero. Evidentemente, los niveles de nuestro acuífero, es decir, nuestra cisterna que está allá abajo de donde podemos utilizar agua en los próximos años, su nivel es cada vez más bajo. Entonces, al cambio climático, a la sequía, está este fenómeno de los hongos de lluvia, en donde la recarga natural ya no se da como lo hacía la naturaleza en forma eficiente. Así es que estamos enfrentando un escenario realmente catastrófico y quien no lo quiera creer en pocos años, pues va a enfrentar una realidad muy, muy dura. Perfecto. Pues Daniel, yo te agradezco mucho el que hayas platicado con nosotros acerca de este tema, un tema sin duda muy importante, un tema que debe de generar conciencia en todos, como tú bien dices, en autoridades, en ciudadanía, porque de lo contrario, si no se trabaja de forma coordinada en esta materia, pues no vamos a lograr nada y al contrario, después vamos a estarnos dando de topes porque no vamos a tener agua. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes, un abrazo. Igual, gracias para ti, Daniel Salazar, especialista en gestión del agua y presidente de la Unidad de Gestión para el Desarrollo Sustentable, ACE. Hacemos una pausa. Seguimos.